Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, es un gusto y un placer saludarlos. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Haciendo Comunidad. Aquí estamos ya listos y dispuestos para traerles un programa sensacional, estoy seguro que les va a encantar. Y bueno, pues primero que nada damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de Canal 7 de Destel en la zona citrícola, en Terán, Allende, Montemorelos, Santiago, Cadereyta, Juárez, en algunas partes de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás. Gracias por estar con nosotros. También a los que nos ven a través de Facebook, nuestra plataforma principal, estamos como Dilo con Waldo o Waldo Fernández González. También en Twitter, Instagram y Periscope estamos como @FDZWaldo, para que de esta manera podamos estar interactuando con todos ustedes, sobre todo si tienen algo que compartir, siempre será más que bienvenido. Así que, pues además los invitamos a que participen porque hoy va a ser una noche con todas sus letras, es decir, con mucha historia, con muchos libros, con novelas, con poesía. Nos acompaña ni más ni menos que la escritora Gabriela Riveros Elizondo, a quien le doy la bienvenida. Gaby, ¿cómo está? Muchas gracias, ¿De Eduardo. tú o de usted? No, de tú. De tú, muy bien. Supuesto. Pues ahí está, bienvenida. Gracias. No, la verdad un placer que estés aquí con nosotros esta noche. Encantada. Y bueno, antes que comencemos con la plática, si me lo permites, voy a leer una pequeña semblanza de lo que es tu carrera. Gabriela Riveros Elizondo es autora de los libros de cuento Tiempos de Arcilla, Ciudad Mía, del poemario En la orilla de las cosas. Recientemente publicó por Vaso Roto Editores y de 4 libros infantil, entre ellos El encargado de Fernanda y también Don Florencio de Polvorín. Su obra le ha merecido más de una docena de premios nacionales e internacionales, como el Premio Internacional Universidad Externado de Colombia y el Premio Literario de la Deutsche Welle de Alemania de 1995. Además, se han publicado sus obras en México, España, Argentina, Colombia, Alemania y Estados Unidos. Destierros fue publicada por el sello Lumen de Penguin Random House y es su primera novela, la cual también trae para nosotros esta noche. Gaby, pues, ¿cómo damos el brinco primero de la literatura infantil a la poesía, a la novela? Porque muchas veces el escritor como que encuentra su camino, ¿no? Claro. Ay, pues muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Dilo con Waldo, aquí con Eduardo. Muchas gracias. Pues fíjate que yo creo que son como diferentes formas o diferentes lenguajes o ejercicios, pero finalmente de contar lo mismo. Empecé muy chiquita, empecé en secundaria a escribir. Okay. Tuve la fortuna de tener buenos profesores que estaban atentos, pues a mi gusto por la lectura principalmente, y también en casa mis papás. Mi mamá me cultivó mucho desde niña, me dejaba ir al supermercado con ella una vez a la semana y elegir un cómic o un cuento para niños. Okay. Y eso que en los 70s nada que ver a la enorme oferta que hay ahora de libros para niños. No, bueno, ahorita ya está ahí revisterías, ¿no? Sí. Para cómics y exacto, todo lo que tú quieras, como si fuera una librería. Sin embargo, pues para mí eso era así como algo que yo me saboreaba, ¿no? Traerme mi cuento, mi cómic los viernes, por ejemplo. Claro, ¿qué comprabas? Me gustaba, por ejemplo, cuando tenía 5 años, 6 años que empecé a leer, me gustaba mucho Heidi, tipo. Y luego también soy de una generación en donde había unas enciclopedias dedicadas a los niños. No sé si a ti te tocó esta del Libro de Oro de los Niños o la enciclopedia Colibrí. Empezaba como fomento por la lectura. No, yo me imagino que debemos de ser más contemporáneos. Menos, sí. ¿No? Entonces, bueno, pues yo gozaba en aquel momento y bueno, ya más grande en secundaria y tal, pues leía, cuando estás en secundaria te gustan como las historias de detectives, de aventuras, entonces pues me encantaba Sherlock Holmes, me encantaban los clásicos como Julio Verne y Mujercitas. Pues lo que te dejan a leer, ¿no? Bueno, pero también me gustaba ir a la biblioteca y buscar libros. Sí, así es, como que siempre con mucha libertad. Claro. Yo soy de la idea de que tenemos que acercarnos a los libros con absoluta libertad. Aún hoy en día doy clases en Campus Monterrey, en el TEC, y ayer o antier en clase es lo que les decía a los alumnos, les digo, es que venimos de una tradición, nosotros como mexicanos, cuando estaba la Nueva España, por ejemplo, era prohibido leer novela, o sea, el género como novela estaba prohibido, y bueno, posteriormente hubo mucha censura,
Y luego, a las últimas décadas, quisieron que la lectura fuera obligatoria. Entonces pasamos de lo prohibido a tener que leer la Ilíada, la Odisea, Don Quijote y Pedro Páramo en secundaria, y la gente aborrece la lectura. No. Entonces, y La casa de Bernarda Alba, claro, y pero si Aura, tienes 15 años, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, para los 18 no quieres volver a saber nada de un libro. Entonces, precisamente ayer les decía a mis chavos, a mis alumnos, les digo, no, pues aquí les va una lista, y de esta lista yo más o menos les voy contando, elijan qué leer, Claro. ¿no? Entonces, bueno, fíjate que volviendo al tema, sí fui una niña en donde tuve esta libertad precisamente de hojear, de ver en qué embonas tú con una historia, con un personaje, y entonces así poco a poco me fui adentrando. En secundaria invitaron a que mi colegio participara en unos encuentros, en unos talleres de creación literaria en Guanajuato. Entonces nos mandaron como a 30 de varias escuelas y colegios, chavos y chavas, y pues imagínate, padrísimo. Así conocí Guanajuato y San Miguel Allende, pero tenías que llevar algo escrito. Entonces yo había sido una niña muy lectora, una niña que había estudiado piano desde los 5 años, pero no me había visto, y dicen los primos que yo inventaba historias, la verdad no me acuerdo, pero no me había visto en este nuevo ejercicio de escribir, ¿no? Claro. Pero fíjate que en secundaria, que cuando me pidieron que escribiera algo para llevar a estos talleres, recuerdo que mi papá me dijo, pues escribe de algo que te sea conocido. Claro. Y entonces mi papá es de un pueblo que se llama Jiménez, Chihuahua, y recuerdo que estuve toda la Semana Santa sentada en el escritorio, escribiendo una historia tipo Sherlock Holmes, pero ubicada aquí en Monterrey, en la Escuela Superior de Música y Danza, aquí en el Obispado, porque yo era alumna de piano. ¿Aquí a la vuelta? Aquí a la vuelta. Okay. Entonces, ese edificio precioso, antiguo, entonces, claro, hice una historia así como de misterio ubicada ahí. Y bueno, la verdad es que esa escuela ha seguido saliendo, está después en otro libro de cuentos que tengo, incluso ahora en esta novela reciente de la que al ratito vamos a platicar. Claro. Entonces, pues la verdad es que creo que por muchos años lo que a mí se me daba más natural era escribir cuento. Entonces publiqué un primer libro que se llama Tiempos de Arcilla, que tiene textos cortos, cuentos. En la parte del medio, está dividida en 3, tiene unos pequeños poemas. Luego apliqué al Centro de Escritores de Nuevo León, obtuve una beca y entonces escribí mi segundo libro, Ciudad Mía. Y pues eran cuentos también, cuentos que de alguna manera tienen personajes y situaciones que ahora están también en la novela. Y bueno, posteriormente, aunque tenía la idea ya a fines de los 90 de querer hacer una novela, por un lado porque me fueron llegando como estas situaciones, este aliento para hacer una historia más larga. Ves que Julio Cortázar decía que el cuento era como la fotografía y en cambio la novela era como el cine, ¿no? Donde hay muchos lugares, muchos personajes. Y por otro lado también porque la gente te empieza a poner gorro, ¿no? Así como cuando ya llevas 8 años con un novio y de que, oye, pues ya cuando se casan. Claro, cuando sale el siguiente, sí, ¿va? Y lo mismo pasa, ¿no? Cuando la novela. La verdad que el arte no se hace por encargo, pero sí me fueron llegando algunos elementos y yo empecé a tomar notas y ahora tengo todo un registro desde los 17 años hasta la fecha de cuadernos de escritura. Y entonces ahí, pues ahora veo cómo fue Destierros, que es ahora esta novela, cómo fue creciendo. No es algo que yo haya trabajado sentada en un escritorio 20 y tantos años, no, pero es algo que iba y venía a mí. Bueno, posteriormente tengo hijas y entonces en algún momento se me ocurre, gracias a don Alfonso Castillo, que en paz descanse, él inicia una colección de literatura infantil muy importante para nosotros, los que escribimos en el norte y los que escribimos en México, porque fue muy generoso. Es una colección que de entrada empezó publicando muchos autores, desde su primer certamen, lo hizo a través de concurso, el segundo certamen. Realmente en esa colección están plumas muy importantes. Y fíjate que aprendí algo importante. Cuando yo escribía en el Centro de Escritores, mis cuentos le daban mucha importancia al lenguaje, como se la sigo dando hasta el día de hoy,
y me decían, oye, pero esto tiende a la prosa poética. Y mientras escribí para niños, que pudiera parecer sencillo, tienes el reto complicado de que los niños son lectores muy exigentes. Si no les gusta, pues no lo van a leer. Claro. De manera que tienes que contar una historia que atrape al lector y que tengas elementos muy concretos. Los niños les gusta imaginar, pero cosas que se huelen, cosas que se ven, cosas que se sienten. Entonces había que contar una historia, pero también como concreta. Y entonces fui de alguna manera creando un estilo en donde seguía presente esta intención mía de trabajar el lenguaje a fondo, con nuevas formas de decir las cosas, pero también de contar una historia. Claro. Entonces, bueno, pues Destierros es una novela que, a pesar de mí, salió a pesar de ti. Sí, porque estaba en un cajón y en discos duros y en cuadernos de escritura y pasaban los años. Fue ir recopilando todo Sí, eso. fue como añejándose y de pronto yo decía, bueno, esta historia pues es que la verdad quien escribe se dedica a hacer cosas que no existen, cosas que nadie necesita y nadie te va a preguntar en tu vida si ya pudiste escribir ese párrafo y si la metáfora salió bien, o sea, necesitamos cosas que ya existen, ¿no? Y vivimos con estas urgencias. Entonces, bueno, creo que sí, a pesar de mí, ya como en el 2013, sí dije, bueno, voy a tirar todo esto a la basura, o tenía cientos y cientos de páginas, tenía muchos archivos, tenía engargolados y apuntes y... Ya te sentías como un ratón, ¿verdad? Almacenando todo. Y ¿sabes qué? Que se te van ocurriendo nuevas historias y ya quieres hacer otra cosa y dices, bueno, pero un poco como me decías tú hace rato, primero termino un libro y luego sigo otro, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces dije, bueno, ya o lo leyendo, tiro y hago otro nuevo, que ahorita estoy trabajando en otro, o qué, ¿no? Entonces, bueno, sí, entré en un taller con una amiga que también escribe y ya me di a la tarea de recopilar todo aquel material y decidí efectivamente darle como una columna vertebral en donde yo pudiera acomodar estas historias, inventar las que faltaban, echar mano, a veces uno inventa o a veces de cosas que te cuentan o que lees o que vives, echar mano de todo eso para ya construirla. Entonces del 2013 al 2017, más o menos esos 4 años la trabajé y pasó algo muy curioso. De pronto te estancas, ¿no? Y ya como que no sabes si para atrás o para adelante o qué. Y entonces había como algunas semillas o nudos que estaban allá que yo como que no hallaba cómo descifrarlos y tenía que irme así como con una lupa y contemplarlos. Y entonces me empezaron a salir poemas. Y entonces a la par fui armando un poemario que también recupera cosas que escribí hace como 20 años, hace 15, hace 10, pero que también el acomodo y la mitad de los poemas fueron escritos mientras hacía la novela, y entonces más o menos al mismo tiempo terminé la novela y el poemario. Ok. Hace rato me decías muy prolífica, no, bueno, después de 20 años. Pues sí, ya. Ya de salieron, menos, va, por fin, sí, así yo me imagino que ya te voltearon, ya por fin publicó. Exacto, salieron ambos. Pues sí es una grata coincidencia porque uno sale en México con esta gran editorial que es Penguin Random House, bajo el sello Lumen, y el otro sale en España, en Vaso Roto Editores, que es una editorial fundada por una regiomontana, que es editora, que es poeta, que ha hecho un trabajo extraordinario, recuperando autores de todo el mundo y traduciéndolos al español, pero finalmente el libro pues lo hicieron en España, ¿no? Y coincidieron los partos, digamos, vieron la luz la misma semana de junio, muy chistoso, el día que presenté el poemario empezó la venta de la novela, incluso sus portadas son un poco similares. Sí, de hecho lo que te iba a decir, hace ratito que llegó Gaby y estábamos poniendo los libros y todo para que ustedes los pudieran apreciar un poco en lo que tenemos aquí para mostrarles a la cámara, yo decía... Pues que no es el mismo, ¿no? Digo, sobre todo por los tonos grises y la combinación de las letras en rojo y en negro. Así es. Te llama la atención. Digo, obviamente las imágenes son muy distintas, pero bueno, pues ahí está. Entonces, está En la orilla de las cosas, que es el poemario, y Destierros, que es la novela. Así es. ¿No? ¿Y de qué habla la novela, Gaby? Primero vámonos hacia la novela. Sí. Platícanos un poquito en qué te basaste para hacer la novela, de qué se trata, porque pues vemos ahí como
no sé qué es la imagen de como de un indígena, un niño, ¿qué es lo que aparece en la imagen? En la portada aparece una mujer. Ah, es una mujer. Es una mujer en un espacio así como desértico. Sí. Y no se ve su rostro. Claro. Y lo que se ve, bueno, y se ve una llanura atrás, y lo que se ve arriba es una hoja en blanco. O sea, no es un fondo blanco, como en el caso del poemario, sino que es una página en blanco que representa lo silenciado, todo aquello que no se contó, pero porque no se pudo contar. Que no hubo quien lo escribiera. Que no hubo quien lo escribiera, ¿no? Que se quedó en un secreto de familia o que se quedó fuera de la historia oficial, ¿verdad? Entonces, bueno, te voy a platicar un poco sobre esta novela. Sin spoilear. Sin spoilear. Pues mira, si vieras una película, la novela está dividida en 5 capítulos, en 5 apartados grandes, aunque en realidad tiene más de 130 fragmentos. Es una novela para armar. Es una novela que hay que leer escuchando la música, porque tiene un QR. Como si fueras Tarantino, ¿no? Que me vas contando una historia, ¿no? Y luego se une con la otra y nunca sabes en qué momento van a converger todas las historias, así más o menos. Así más o menos. Muy tarantinesco el estilo, muy bien. Lo has explicado muy bien. Entonces, son 5, te digo, capítulos principales. Hay que leerla quizá con una hoja en blanco para ir haciendo el árbol genealógico. No spoileo, nomás les doy el tip. Y escuchando la música, porque es una novela muy musical. No solo porque Julia estudia piano, sino que yo les comparto la música con la que yo trabajaba el texto y que me ayudaba mucho a estar en este ambiente de la novela. Lo que te ponía en ese mood, como en ese mood. A mí me gusta mucho esta idea de la novela abierta, de la novela donde todo cabe, y también me gusta compartir con el lector en la mesa de trabajo, ¿no? Me gusta compartir fotografías, recortes de periódicos, lo que dicen los archivos históricos, hay varias voces narrativas y por supuesto pues está también la música. Bueno, volviendo a la pregunta, hay una breve introducción que se llama Accidentes. Hay 2 imágenes en estos accidentes. En la primera vemos a una mujer en la noche dentro de un jacal en el desierto norteño que enciende un cerillo. Esa es la primera imagen. No es cierto. Antes hay una frase, antes que engloba toda la novela y dice: por un momento ajeno a los espectadores, reinó el silencio dentro del silencio. El director alzó los brazos. Esto es una novela que tiene mucho que ver con la música, como verás. Es este instante antes de que empiece un concierto. Pero no tanto importa el concierto, importa este momento de silencio. Bueno, entonces en la primera escena tenemos esta mujer que enciende un cerillo y es una mujer pues que tiene unos ojos amarillos, una melena canosa, y entonces se hinca y está rezando para que vuelva su maripaz. Su maripaz, después sabremos, pues es su hija, que está desaparecida o muerta desde los fines de los 90s, y es una de estas chicas de las maquilas de las muertas de Juárez. De Juárez. Entonces ella está pidiendo que su maripaz vuelva. Ese mismo día, que es en mayo de 2014, la siguiente escena nos muestra a una mujer que va conduciendo por esta misma carretera. Es más o menos entre Torreón y Chihuahua, entre Torreón y Jiménez, Chihuahua, y ella va teniendo una especie de monólogo en donde vemos pedazos de su infancia, pero también ciertas crisis que está ella viviendo en el presente, escuchando música, y de pronto tiene un espejismo de estos que hay cuando vas manejando en las carreteras de desierto, y piensa que es solo un espejismo, pero no. Hay diésel derramado, y entonces ella se ensarta en una carambola, hay una explosión y la dan por muerta. Hay un cuerpo que después se entregan a su familia, capítulos posteriores. Y entonces, esta explosión, estas volutas que vuelan, van a conectar la vida de estas 2 mujeres, de la que está en el jacal y de la que tiene. Y entonces, Julia, sin spoilear, va a permanecer inconsciente en el desierto, escondida, y va a estar rememorando la serie de sucesos que ha sido su vida, su infancia en un pueblo, una muerte misteriosa que hay con su hermana, ciertas, cuando sale del pueblo, porque en realidad, en los 70s todavía,
pues prácticamente no había manera de estudiar preparatoria o universidad en los pueblos de México, había siempre que emigrar, exacto, entonces pues todo eso va marcando en esta persona, en esta niña, en esta adolescente, y entonces ella en esta historia va contando sus destierros internos, es decir, la muerte de su gemela, su primer amor, lo que sucede en la ciudad de Monterrey, después tiene la posibilidad de obtener una beca y se va al extranjero, y luego, bueno, ¿qué pasa con esas oportunidades que se nos abren y a veces no estamos dispuestos a tomarlos, no nos damos permiso por algunas culpas que cargamos, tal? Entonces ella va representando estos destierros internos. Y por el otro lado está la mujer que la cuida, que es Elena, que después está contando, senil, en una casa de reposo, y es muy interesante porque Elena representa todo el siglo XX mexicano, de la historia de México, esa historia que compartimos como norteños, como mexicanos, incluso como latinoamericanos, en donde vemos todas aquellas historias que se quedaron fuera de la historia oficial, lo que no nos contaron en la primaria de Pancho Villa, del 68, de los migrantes en los 80s, claro, cuando se van, dejan a su familia, la ley de amnistía, consiguen una nacionalidad y abandonan a su esposa y a sus hijos. ¿Qué pasa adentro de los muros? ¿Qué pasa en el corazón de las personas? ¿Qué pasa con esas familias que se quedan truncas? De lo cual pues vemos una noticia en el periódico, pero pues vemos tantos muertos, tantos, siempre son cifras, pero ¿qué pasa dentro de las personas? Claro, ¿no? Somos más que un número. Sí, y entonces supuesto. Están después las desaparecidas de Juárez, ya en siglo XXI pues están los secuestros. Entonces, hay violencia también. No es una novela del narco ni nada de esto, pero la verdad es que sí... sí, es un reflejo de nuestro México. Es un reflejo, está muy presente el contexto. Muy vivo. Exacto. Para las personas que les gusta la historia y todo, pues se encuentran ahí una beta a través de este personaje, Elena. Ok, pues interesante. La verdad es que ya me dieron muchas ganas de leerla y sobre todo como la describes y cómo podemos ir uniendo todos estos fragmentos que componen a la novela para que podamos obviamente llegar a desentrañar todo lo que está pues ahí oculto y cómo se unen estos dos personajes, ¿no? Que me imagino que ese debe ser el momento cumbre de la obra. Claro. Así es, y hay mucha música también. No nomás por el playlist. Fíjate que desde que yo era niña me gustó mucho, cuando tenía 10 años, descubrí a Mozart y me fascinaba. Y fíjate que ese sí es una constante. A fines de los 90 yo decía, cuando haga una novela quiero que esté el Requiem de Mozart. Entonces también hay música clásica, hay música popular también, pop, es muy curioso. La música que te fue marcando quizá a lo largo de estos 20 años en los que ibas escribiendo. Y en realidad como el personaje es joven a fines de los 80s y de los 90s, la gente, los lectores que tienen más o menos esa edad, vuelven a vivir esa vida. No, me acordé de tal canción y me acordé de tal cosa y del tío Gamboín y todo aquello que el tío Gamboín, el Chabelo y bueno, y las canciones que bailábamos y entonces sí ha sido muy padre estos meses en los que ha estado publicada, que ya van a ser como 5 meses, empezar a escuchar las lecturas que hacen otras personas y cómo completan. Pues realmente uno trabaja y muchos años y corriges y luego lo mandas dictaminar y pues se publican los libros, se colocan en librerías, parece que es así como una larga peregrinación, pero eso es apenas el comienzo. En realidad el libro necesita llegar a los lectores, necesita extender y entonces entrelazarse a estas. Cada uno de los lectores pues trae su historia de familia, trae su historia personal, está viviendo ciertas situaciones, sus problemáticas, sus gozos, su familia, su pareja, su trabajo. Y de pronto cuando leen, cada uno adopta, cada uno permite que estas historias de Julia y Elena lo habiten de distinta manera. Entonces cuando me cuentan lo que encontraron ahí, yo me asombro porque hay cosas que yo no había imaginado, o hay cosas que cada quien me cuenta algo distinto. Hay gente que se identifica con una etapa, hay gente con un personaje,
con otros. Bueno, es que todo depende de tu marco referencial y de cómo te imaginas las cosas, ¿no? Y ahí es donde se termina el libro, no en lo que yo haya hecho, yo me vuelvo una lectora más, sino en esa aventura de ellos, de leerlo, de hacer lo propio, Claro. de dejar que... me han hecho unas cartas preciosas, no sabes lo que me escriben y lo Me que imagino. sí, de a veces cómo nosotros sentimos Ajá. algo y a veces no tenemos las palabras para manifestarlo, para darnos cuenta de lo que nos sucede, porque es una novela muy psicológica también, muy personal, no quiero decir mía, sino el tono narrativo. Entonces las personas lo sienten como muy cercano. Se lo apropian. Se lo apropian. Y hay cosas que no sabían que le sucedían y una vez que ven qué le pasa a Julia, dicen, esto mismo siento yo y no sabía cómo expresarlo. Le da voz a mis silencios, ¿no? Claro. Esos silencios famosos de los que hemos venido platicando desde que nos estás describiendo la novela, los silencios muchas veces dicen muchas cosas al mismo tiempo. Así es. Aunque parezca irónico, pero así es. Sí, así es. Y mezclaste tus dos pasiones. Sí. La lectura y la música. Sí, la música, así es. Además, sé que cantas. Sí. Sí, ¿Te ¿verdad? vas a poner a cantar? No, bueno, eso ya dependerá de ti. Pero también cantas. Sí, fíjate que, pues es que me ha gustado siempre la música. Vengo de una familia por ambos lados, de papá y de mamá, Músicos. muy musicales, sobre todo mis abuelas. Okay. Entonces, por ejemplo, hay un recuerdo que sí es mío y lo comparto en la novela, porque la gente siempre te está preguntando que si tú eres el personaje, que si de verdad y que mentira. Pues es una novela, la verdad Claro. tiene de realidad y ficción. Pero, por ejemplo, algo que sí comparto es mi abuelita, la de aquí, de Monterrey, porque tengo una abuelita aquí y otra en Chihuahua. Claro, tu abuela materna. Materna, soy la Elizondo. Ella tocaba el piano precioso, incluso la invitaban al radio y grababa en vivo y Mira. tal. Y entonces tocaba ella en un piano de cola, precioso, que pues llegó a la familia. Y yo recuerdo cuando era niña, pues tú sabes, en Monterrey no había aire acondicionado, era muy común que los niños nos tendiéramos en el piso porque los calores de verano. Entonces yo me iba y me acostaba abajo de la cola del piano, en estos pisos de marmolina de los 70s, 80s, Sí. y ahí me fascinaba porque mi abuela tocaba divino, tocaba la cacería de Mendelssohn y los valses de Chopin y caballería rusticana y un montón de piezas, el vals sobre las olas de Juventino Rosas, Claro. el compositor mexicano. Yo era muy chiquita, tenía 2 años y yo, ¿cuándo me van a meter a pie? No, espérate tantito, o sea, ya llegar a 5 años me parecía como que iba a llegar al centenario. Claro. Por fin tuve 5 años y en el verano de segundo de kinder a prepri ya me dejaron entrar a estudiar piano y inmediatamente me di cuenta que estos pequeños puntitos negros que se acomodaban en los pentagramas de manera horizontal, Sí. pues era lo mismo que las letras, que había figuras negras que si tú las combinabas podías crear como diferentes Claro, posibilidades. como un abecedario diferente. Sí, claro. exacto. Entonces, pues en el mismo verano aprendí a leer y aprendí la música. Y bueno, pues sí, también, bueno, a partir de entonces seguí estudiando piano, después fui alumna de la Escuela Superior de Música y Danza, di clase yo de piano también, pues más de 12 años. Wow. Y por supuesto, cuando estás en la Escuela de Música y Danza, pues no nada más tocas tu instrumento, cantas, y ahí fui descubriendo que me gustaba mucho cantar. Después en prepa y tal, pues estuve en algunas revistas Festivales, musicales, claro. así. Y bueno, sí, desde hace como 10 años tomo clases particulares, es como mi hobby. Para cantar. Sí, y canto. Mira, sí. ¿y dónde cantas? No, pues ahora sí que en la regadera. Nada más. No, cuando hay festivales también a veces participo. Sí, digo, grabé algunas cosas como tipo álbum familiar. Dije, bueno, para que cuando sea viejita me acuerde Claro. cómo era mi voz. Para la egoteca. Sí, exacto, digamos. pero eso no se los he compartido a nadie. Ok. Sí. ¿Y qué cantas, Gaby? Pues de todo, música mexicana, en inglés, en italiano, clásico, popular, pop, de todo, de lo que sea, de musicales, de... Sí. Lo que
Sí, de lo todo. que te inspire en el Sí, momento. porque pues no, es como es hobby, no Claro. tengo ningún... Un género en particular, Sí, claro. y han sido varios años, entonces bueno, pues a veces me voy por una línea y luego por otra y así. Y siempre pienso, bueno, ya, pero no, es padrísimo cantarte. Te da un gozo y te libera porque además gritas, te desestresas. Sí, Es un, sacas. es un grito afinado. Claro. Sí, Sí, no, nomás es gritar por gritar. claro. ¿Hay alguna canción que sin duda te marcó en tu vida? Porque todos tuvimos, sobre todo en nuestra época adolescente, ¿no? Esa canción que ponías y ponías y ponías y que tus papás te decían, ya, por favor, quita esa canción, ya nos tiene a todos aturdidos, ya no queremos oírla nunca más. Y que decías, esto tiene que estar en el libro, tiene que ser parte de ese libro, no porque las otras no lo fueran, pero esa canción en particular tenía algo que ver que se uniera con el libro de Destierros. No, fíjate que yo creo que la única que fue así como una constante es esta del Requiem, pero tampoco se imaginen que solamente me la pasaba escuchando música clásica, aunque sí es cierto que me gustaba mucho y como estudiaba piano la escuchaba. Claro. Sin embargo, hay mucha música, porque así como dices, pues escuchaba música todos los días, de todo tipo, ¿no? Desde Mijares, Bon Jovi, músicas, las cumbias, o sea, de todo tipo, Todo. y está presente en la novela, o sea, Ok. estos grupos que fueron pasando en inglés, en español, está presente, no te podría decir uno porque pues agarras ondas, ¿no? Todos Claro. agarramos ondas y escuchamos lo Tenemos mismo nuestras varios épocas, meses sí, y claro. luego otra. Claro, luego entré a letras y entonces te gusta Juan Manuel Serrat y te gusta ya como la trova Sí, y todo esto. es lo así, que te iba a decir, pues te vas empezaste a ir cambiando, claro. por Pablo Milanés y Sí, Silvio claro. Rodríguez. Y Mecano y Soda Stereo y bueno, te vas Claro. yendo, pero pues sí. O sea, Bueno, también la época te marca mucho, ¿no? Claro. Tu entorno, tus compañeros, lo que está de moda, lo que, digo, por supuesto. todo eso te marca, ¿no? Sí. En tu vida y hay veces que pues, se pone de moda una cosa o la otra o lo que escuchabas en las fiestas y que escuchan tus compañeros, pues termina por envolverte de alguna manera, ¿no? Tú determinas qué es lo que te gusta, pero... Exacto. Pero así es este rollo de la música y me imagino que también así se van dando las letras. Y además, no sé si a ti te pase, pero a mí la música, que yo he estado ligado a la música prácticamente toda mi vida, te provoca muchos sentimientos y te provoca muchas ganas de escribir o de poner en un papel algo que alguna canción en particular te creó un sentimiento especial. Bueno, no sé, al menos a mí así me pasa. Hay canciones que te tocan el alma y que dices, ¿cómo expreso esto que me hizo sentir esta canción? Claro. Y más para los que no somos cantantes, que no tocamos ni la puerta, ¿va? Sí. Porque desafinamos. Bueno, pues así. No, pero sí, definitivamente hay algunos sentidos que están muy ligados como a esas nostalgias. Tú puedes ir un día en el supermercado o estar cenando en un restaurante y de pronto viene una canción de estas que a ti te marcaron Claro. y aunque no quieras, pues vuelves a sentir eso de hace 20 años o de Claro. hace 10 años o de hace 30, ¿verdad? Es una maravilla. Pensamos incluso en la gente muy mayor a veces que están y están como aburridos. Les pones una música de su juventud y bueno, les cambia la mirada, Claro. ¿no? Claro, y lo mismo sucede, por ejemplo, con el olfato también, ¿no? Somos, cómo está conectado esto a nuestra memoria. Sí, tenemos una memoria olfativa impresionante. Sí. Hablando de eso, fíjate que tuve la oportunidad, digo, perdón, es un pequeño paréntesis, pero para darle un poquito más de contexto a lo que comentas, tuve la oportunidad de ir por parte del noticiero en el que trabajo a mediodía en Canal 28 al cierre del penal del Topo Chico. Y tú como persona que vas en la televisión y que pues quieres ver qué pasaba ahí, como reportero, como un instinto más de comunicador, y te metes y hueles y percibes aromas que dices, no puede ser. Y platicando con mi jefe de noticias, me decía que cuando entramos, a él le tocó justamente, digo, curiosamente ahora que está otra vez Chihuahua, desgraciadamente por lo que pasó al día de ayer, ¿no? Esta tragedia allá en Chihuahua, esta matanza espantosa, y él me decía que le había tocado cubrir una matanza así,
y había ciertos olores cuando llegan al lugar de la matanza, que fue hace 15, no sé cuántos años, digo, él tiene toda la experiencia del mundo en el tema de las noticias, y me dice, es que entré al Topo Chico y percibí el mismo olor que percibí hace tantos años cuando entramos al lugar donde estaba esa matanza. Dicen, aquí a lo mejor no fue lo mismo, pero me vino un aroma que de inmediato me transportó a ese momento. Y sí nos pasa, hay aromas, hay momentos, hay sensaciones que te transportan a ciertos lugares. Desgraciadamente, bueno, pues él por su trabajo y por lo que le ha tocado vivir, que son cosas obviamente muy, muy fuertes, muy complicadas, lo llevó a este momento. Pero vamos, me llamó mucho la atención porque me dice, me despertó este olfato que yo pensé que ya tenía olvidado y que además yo quería olvidar. Claro. No, yo quería dejar atrás en mi memoria, porque no fue un momento grato, no, fue algo muy desagradable, algo que no me hubiera gustado haber visto, pero que lo vi, estuve ahí, y ahora llego aquí después de tantos años y lo percibo y digo, no puede ser, yo ya lo había superado este aroma, pero nos pasa. No, está en el archivo de la memoria, sí, hay cosas que... Y lo mismo sucede con algunas palabras que yo creo que rondan y esperan su momento para bajar y ser dichas. Claro. Y los aromas y los recuerdos. Como que lo subimos a la nube, ¿no? Lo subimos y luego a la lo nube descargamos. y creemos que ya no, que ya se olvidó y que Claro. ya no va a volver a... Y a veces vuelve a salir. Digo, hay cosas que sí se olvidan y hay cosas que quieren ser dichas o recordadas, claro, o buscan ocupar estos espacios en blanco, buscan, claro, su... Cuando lo pensamos así, me imagino, es cuando saltamos de la novela al poemario, ¿no? Cuando hay ese tipo de sensaciones que dices, esto que estoy sintiendo o pensando no es para una novela, esto tiene que entrar en un poema. Sí, fíjate que los poemas, pues es un ejercicio muy diferente con la palabra. A veces ve uno el poemario delgadito y la verdad es que para eso delgadito a veces lleva el mismo tiempo que hacer una narrativa más extensa. Y en realidad los poemas son como un destilado de la realidad, ¿no? Como una manera de sintetizar. Yo pienso que, por ejemplo, pienso en alguien que trabaja con las matemáticas, sí, o con la física, y entonces todos hemos empleado las fórmulas matemáticas, y quizá un poema, quien hace un poema trabaja en su mente como trabaja el que hace una fórmula matemática. Claro. Y tanto el poema como la fórmula son síntesis de la realidad. Entonces, una vez que tú tienes una fórmula, pues tú la puedes hacer para hacer un cálculo de una casa que vas a construir, o para hacer el motor de un auto, o para calcular una distancia, o lo que tú quieras, ¿no? Claro. Con esta fórmula. Y quizá estos poemas son también tan abstractos que cada persona los puede como apropiárselos y también darles el significado que tienen para esa persona en ese momento, ¿no? O para ese grupo de personas. Sí, en realidad el poema pues es mucho más sintético, ¿no? Apunta, por ejemplo, si tú vas a hacer voy a hacer un reporte de algo que sucedió, pues es como ver un blanco, apuntarle y acertar al blanco. Claro. Y cuando estás haciendo un ejercicio poético, lo que importa es el ligero desfasamiento, la capacidad que voy a apuntar, pero no quiero dar y no quiero dar al blanco. Claro. Interesa todo aquello que evoca, como cuando lanzas una piedra a un estanque y van quedando estos ecos. Ajá, las ondas. Y eso es lo que hace la poesía, que quizás si tú haces un reporte o haces un chat o haces una lista del supermercado, en donde también usas la palabra escrita, pues no importa, o un documental, no importa esta capacidad de evocación, estos otros significados implícitos. Claro. Y en la poesía, pues sí, eso es lo sabroso de la poesía, como la música, ¿no? Es que pasa con la poesía, ahorita con el ejemplo que dabas, digo, hay muchas maneras de llegar directo al blanco, y la poesía prefiere irse por el otro lado. ¿Cómo voy a llegar igual? Pero prefiero tener un recorrido mucho más largo, mucho más interesante, e ir descubriendo
que hay otras maneras de llegar al mismo punto, aunque me tarde más, no tengo prisa. Para escribirlo, pero al leerlo, sí, puedes decir en una frase y es como un golpe contundente. Claro. Te decía yo que doy clases de Sí. escritura creativa. Claro. Y entonces ayer pues los chavos van escribiendo y van leyendo en voz alta y todos se sorprendieron de un chavo que nos compartió un poema que hizo ahí mismo en clase. Ajá. Y con tan poquitas palabras, cómo detonaba esa fuerza que todos sentimos y se quedaron así con el ojo cuadrado y que dijo más que quizá un texto mucho más descriptivo, detallado, Claro. que bueno, a lo mejor estás intrigado por cierta historia y tal, pero pues esa es la maravilla, ¿no? O sea, Claro. decir más con menos. Claro, como el ejercicio que además nos caracteriza o le ha dado ya la vuelta al mundo, que fue algo que surgió aquí en Monterrey, lo de acción poética, Sí, ¿no? sí. Que además a mí me encanta, porque ves unas frases que dices, no es posible, o sea, son además cortitas, pero de una contundencia y de una fuerza que dices, ¿cómo? Claro. ¿No? No, hombre, me fascina ese proyecto de Armando Alanís. Sí. Armando Alanís y yo fuimos becarios en la Ok. misma generación, o sea, fuimos compañeros. Ajá. Él estaba ya con un poemario y yo con Sí. mis cuentos. Y luego, posteriormente, yo he trabajado también en el área de pospromoción cultural. Ujú. Entonces, a veces le digo, recuerda que yo fui la primera persona que te consiguió las cubetas blancas. Cuando él pintó la primer barda, Ajá. andaba pidiendo apoyo y yo se las Y conseguí. tú le conseguiste las cubetas blancas. Oye, y ahora, muy padre porque en la Feria del Libro tuvo Ajá. un proyecto con la Cátedra Alfonso Reyes del TEC y con Sí. Vaso Roto Editores. Ok. Entonces, en plena Feria del Libro, iba y tomaba los libros de Vaso Roto, él elegía algún verso que le llamara la atención y hacía sus bardas todos los días. Ok. Y bueno, pues tuve suerte porque tomó de En la orilla de las cosas un verso. Mira, qué padre. y lo hizo, ¿no? Y por ahí está el video, ¿no? Está en YouTube, yo creo que lo pueden encontrar. Igual le voy a decir a Magua Está que nos haga padrísimo favor de porque buscarlo. se ve desde que él llega al stand, abre el libro, ¿Cómo ojea. lo buscamos en YouTube? Yo creo que a lo mejor en mi mismo YouTube yo pedí que lo subieran ahí a mis redes. Ah, ok. Y pues ahorita le voy a decir a Mago que es ahí muy lo busque. simpático porque va caminando con su brocha y su pintura Claro. y llega y ya pintó. Es más, yo no sabía qué frase iba a elegir y es una frase que ya que la ves así en una barda, ¿no? Claro. En un muro, dices, pues qué padre, o sea, yo no le había puesto atención. A mí a veces me han dicho, elige algún verso porque vamos a hacer un separador Claro. para invitar a una presentación o porque vamos a hacer una recopilación de versos y yo Claro. nunca le había puesto atención a ese verso que Armando eligió. Entonces, estuvo padre. Y digo, no nada más de mi libro, escogió de muchos autores de Vaso Claro. Roto. Es que cuando empiezas a ejercitarte, cuando empiezas a interesarte por estos procesos creativos, salen unas cosas tan interesantes. Digo, yo recuerdo, y la verdad es que lo hago con mucho cariño, cuando tenía un maestro en la preparatoria que nos hacía escribir, no nada más nos hacía leer, te hacía escribir, Claro. ¿no? Y te decía, a ver, y construyan una hipálaje, ¿se llama? ¿Cómo? Una hipálaje cuando dices una palabra que no combina con otra. No, como por ejemplo que decía urgentes avenidas, por ejemplo, ¿no? Que dices, pues bueno, las avenidas no son urgentes, la urgencia es lo que uno tiene o lo que sucede, ¿no? Esta unión Sí, sí, tiene sí. una palabra, ¿no? Entonces, Bueno, no sé- pero es todo un ejercicio. Exactamente, Claro. entonces yo me recuerdo perfectamente cómo salían cosas de decir, a ver, ¿qué palabra no checa con esta, pero que si las unes Sí. tienen un contexto? Y me acuerdo perfectamente de esta porque era una frase de Borges. Ajá. Borges lo usó en algún libro, no me acuerdo si en el Aleph, no me acuerdo en cuál. Sí. Pero él decía que circulaba todos los días por las urgentes avenidas Sí. y decía, construyan una hipálaje como esta, ¿no? Claro. Y yo me pasé, te puedo decir que me pasé como 2 semanas pensando una y nunca se me ocurrió una que a mí me dejara satisfecho. Es ¿no? que así es la poesía, no O sea, sabes. No sabes cómo sufrí por poner 2 palabras, Claro. pero sufrí, como no tienes idea, pero un sufrimiento bonito, ¿no? Claro, no, claro, no, sí. no que estés así de angustiado, sino de cómo le hago y buscando y buscando y buscando hasta que digo, bueno, encontré una, ¿no? Que Claro. además ya ni me acuerdo porque no me gustó, Sí. no me sentí
satisfecho, no me sentí pleno, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando escribes, ¿no? Ay, no, sí. Cuando te sientas realmente a decir, a ver, quiero externar estas cosas. Y qué bueno que hay gente como tú que además se dedica a esto, a decirles a los chavos, a ver, vamos a explotar la creatividad. Claro, a experimentar, ¿no? Con total libertad. Ayer estuve en un círculo literario, porque hay muchos en esta ciudad. Estoy súper agradecida porque he ido a todos los que me han invitado, con grupos de lectores que ya leyeron la novela. Sí. Y entonces me decían un poco esto que estás tú diciendo. No, le digo, bueno, es que, porque luego me dicen, ay, la leí en 3 días o la leí en 5 días. Ajá. Y yo, ay, pues yo la escribí en muchos años, ¿verdad? Claro. Pero un poco esto, me decían, me preguntaban sobre ese proceso y les decía, bueno, es que, y luego, tú tienes tu formato, ¿no? Tu documento, pues, claro. Y luego lo imprimes, y luego lo engargolas, y luego le digo, no, pues ponía con pluma roja, tal fecha, abril, y entonces todo lo marcaba con pluma roja, todas las correcciones, y luego volví a empezar, ¿no? Con pluma verde, y con pluma morada, así te vas mes a mes, le digo, y eran lecturas completas, y luego no, esta frase se repite acá, lo que se dice en un párrafo se puede decir en una línea, pero ahora esta línea no queda bien aquí, la voy a incorporar acá, y entonces así te vas, esto sobra, esto está cursi, esto suena repetitivo, no, aquí hay un hueco, claro. Aquí no se entiende, aquí... Esta palabra no me gusta. Y así es con el poemario, aunque sea delgado, tengo engargolados, vas haciendo muchas versiones y así te puedes pasar las horas, retrabajando versos, tachándolos, cambiando de aquí para acá, también estructurando, quizá como la música, ¿no? Que hay una melodía y que a lo mejor 100 hojas después vuelve a salir esa frase y luego otra y... ¿no? Un poco. Bueno, la ventaja de las canciones y la música es que puedes repetir los estribillos y ya te vas ahí mucho más fácil. Sí, ¿no? que en literatura son los leitmotivs, a veces también los utilizamos, ¿no? Claro. Sí, así es. Y bueno, mira, ahí está esa imagen, ¿de qué es, Gaby? A ver, ahí déjame pensar. Bueno, pues si me tienen a mí en medio, fíjate que ese es el círculo literario, vamos a cumplir 8 años. Ajá. De que pues tenemos clases de literatura, es un círculo literario que empezamos ya hace tiempo y ha sido un gran regalo, porque fíjate que las personas que lo conforman, bueno, ahí hay muchas mujeres, hay algunos Pues solamente hombres. Mujeres, no veo ni un hombre por ahí. Pues es que quienes más leen novela en el mundo entero son mujeres. Claro que también hay algunos esposos o hombres, pero ahí no salieron en la fotografía. Claro. Pero todas estas personas, y bueno, otras más que no salen en esa fotografía, es genial porque hacen un espacio en su vida para la lectura. Claro. Por lo menos leemos un libro al mes. Hay de todas las profesiones y edades, como puedes ver, hay desde 40 años hasta 85 años, arquitectos, banqueros, doctores, de todo, ¿qué te puedo decir? Constructores, cada quien su profesión y su historia de vida, porque he tenido gente que viene de Venezuela, de España, de Chile, entonces vas leyendo, porque yo en realidad lo que les doy es una clase de literatura, leemos narrativa contemporánea. Y bueno, las personas llegan con el libro leído, con el libro analizado, a veces traen cosas de periódicos y tal, pero también con una historia propia. Y entonces te quedas de a 4 a veces lo que te cuentan. Estás leyendo un libro de la Guerra Civil Española y tienen una historia que contar. Claro. O alguien que perdió a su madre y estás leyendo una novela sobre la ausencia de la madre, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy rico y también es un espacio en donde hemos combinado el análisis literario con la visita de autores. Por lo menos una vez al semestre nos visita un autor local, a veces autores también de talla nacional o que viven en otras partes, y siempre hemos estado también enlazados con las actividades de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey, y entonces leemos autores que van a venir a la UAN Leer, a la Feria del Libro, o algunos programas, y entonces vamos y cuando, no sé, viene un premio Nobel, pues yo no lo puedo llevar a mi casa. Claro. Y entonces leemos y vamos, ¿no? A veces también vemos cine, una vez que ya leímos la novela y la analizamos, a veces nos reunimos y vemos la película, si es que la hay. A veces invito también a académicos especialistas en el área de historia, por ejemplo, y entonces nos dan el contexto de la India o de la ocupación nazi en Francia o de la Guerra Civil Española, y luego ya leemos la obra y entonces pues la disfrutamos más, no la podemos desmenuzar.
Claro. Pero bueno, sí, y esa foto que estaba hace rato era del día en que me tocó a mí, o sea, yo presentarles a mi propio círculo literario, Ajá. pues no les presenté, me senté a que me preguntaran lo que quisieran, Claro, ¿no? acerca de Sí. tu libro. Entonces, la Mira. otra foto que ahorita saliera la presentación que hubo en México Sí. de Destierros con Eduardo Antonio Parra y Julieta García. Esta que estamos viendo ahorita y en pantalla. Fernanda Álvarez, que es mi querida editora de Penguin Random House. Mira. Estuvimos ahí en el foro El Tejedor de la Cafebrería El Ay, Péndulo. qué espacio ese tan hermoso, ¿va? Sí, De hecho, sí. si te fijas, hay un foro ahí, justo el foro El Tejedor, pero además hay un espacio muy íntimo para la música, ¿no? Sí. Para ti que te gusta la música. Sí, yo me sentía que iba a cantar. Sí, claro, te dan ganas, ¿no? De Sí. un espacio muy especial. Ahí yo he visto algo de música folclórica ahí en el foro El Tejedor. Va mucha música veracruzana, por ejemplo. Sí se presta, está súper lindo. Está el lugar. hermoso el lugar, la verdad es que vale la pena. Si alguien tiene la oportunidad de ir a la Ciudad de México, vaya porque de verdad es un en la lugar colonia Roma. muy íntimo, ¿no? El foro El Tejedor, la verdad es que vale mucho la pena todas estas cosas. Y bueno, pues ahí te vemos con tus libros. Ah, y estaba te en vemos con Puebla, muchas... pues es que fui a Puebla también a presentar. Ajá. En Profética, y en ese momento fui a platicar con jóvenes normalistas. Ajá. En un congreso de la SEP, y ahí fue al terminar, eran 700 jóvenes. Entonces Mira. hablé sobre la lectura y les platiqué un poco de mi novela. Y pues sí, en esa foto estoy ahí también con algunos otros libros que he escrito para niños, o mi libro Ciudad Mía, que está ahí. Esa antología que se ve ahí, Monterrey 24, es un trabajo muy padre que publicó este año la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde nos reúne a 24 autores de Nuevo León, de aquí, regiomontanos, y lo organizó Luis Felipe Lomelí, el escritor, y nos pidió que cada quien eligiera una hora. Pero nadie sabíamos de qué iba a escribir el otro, nada más te decían, tú tienes una hora para contar tu historia, y todo va a suceder en la ciudad de Monterrey en 24 horas. Y bueno, pues yo elegí a la hora de las 5 de la mañana, entonces una vez que quedó terminado el libro, yo soy la que cierra la antología, y es un libro muy bello, porque además tiene un diseño súper padre, es como un arte objeto. Okay. Y bueno, pues ahí estamos muchos de los que han estado aquí contigo también en el programa, como Sofía Segovia. Claro. Y bueno, pues unas de las voces principales, Diego Sorno, Eduardo Antonio Parra, Pedro de Isla, bueno, muchísimos. Sí, hemos tenido la verdad la fortuna. Y ahorita que hablas de las escritoras y de la gente que ha estado con nosotros, comentábamos la vez pasada con Mónica Castellanos acerca de las mujeres, además. Esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? La escritura que ha cobrado un nuevo valor a través de la figura femenina en Monterrey. Eso es impresionante, eso es algo que me llama a mí poderosamente la atención. Siento que hay como una camada de mujeres escritoras que está levantando la mano, y además son las que están sacando la cara por Monterrey. No recuerdo ahorita un escritor, y perdón que lo diga, no lo recuerdo, como a tantas mujeres como es tu caso, y por eso también nos tomamos el atrevimiento de invitarte. Dije, pues en una de esas viene, ¿va? No, hombre, encantada, yo a donde me inviten. Nos hace el honor. Sí, encantadísima. ¿No? Pero formas parte de este círculo. Sí, fíjate que hablando aquí, creo que no me traje este libro, no. Hace unos años, precisamente, Eduardo Antonio Parra, que ahorita lo veíamos en la foto, que pues él es norteño también, aunque ahorita vive en Ciudad de México, se dio a la tarea de hacer un trabajo muy valioso. Él hizo una recopilación del cuento norteño en los últimos 100 años. Y fíjate que es un trabajo muy valioso porque precisamente nos abre los ojos y nos muestra que aquí hace 100 años, en esta zona, son 8 estados los que están presentes en la antología, ya se hacía literatura y buena. O sea, pensamos en Alfonso Reyes, tal, pero claro, está Martín Luis Guzmán, están José Revueltas, entonces vas recorriendo. Y están organizados, depende del año en que nació el autor. Sin embargo, algo muy interesante que tú señalas, uno va leyendo y son puros autores varones. Si acaso Nelly Campobello, por ejemplo, así muy pocas mujeres. Y fíjate algo muy interesante, no nada más hay pocas autoras, sino que no hay personajes femeninos que piensen y hablen. Los personajes femeninos de toda la literatura son mujeres que son como el objeto del varón.
Entonces, conforme yo iba leyendo, poniendo atención en muchos temas, pero también en la figura femenina. Y el primer autor norteño que pone una mujer que piensa y habla es Ricardo Elizondo. Pero pues ya estamos ya muy avanzado el siglo XX. Claro. Y a partir de ahí sí empiezan ya, nacidas en los 80s, en los 70s, en los 60s, ya a aparecer autoras, que son pocas porque de 49 textos, 11 los escribieron mujeres. Y claro, más en las últimas décadas. Y también los personajes femeninos empiezan a tener más relevancia. Claro. Entonces, pues sí, hoy en día está Patricia Lauren Kulik y Orfa Alarcón, que también acaba de publicar su novela Loba. Y bueno, pues sí, estamos las mujeres, que también están las mujeres que nos precedieron, como Dulce María González, y muchas otras voces aquí, Rosaura Barahona, muchas otras voces aquí en Monterrey, que ya nos fueron como abriendo estos caminos. Claro. Pero bueno, pues sí, a los que más se conocían era a los varones, David Toscana, Hugo Valdés, claro. Pedro de Isla, Antonio Ramos. Sí, bueno, tenemos muy buenos narradores, pero bueno, pues aquí venimos también las mujeres ahora acompañando este camino, ¿no? Fíjate que en el segundo capítulo de mi novela, los capítulos no tienen título, tienen citas de alguien, frases que alguien dijo. Y en el segundo toma una frase de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ya en su época, hace siglos, ella dice algo muy interesante. Deja ver si lo encuentro para no inventarlo yo y mejor citar con sus palabras. Ahorita que dices eso de Sor Juana Inés de la Cruz, me hiciste recordar un tuit de ahora que cambiaron los billetes, ¿no? Ajá. Y ves que estaba Sor Juana Inés de la Cruz en el billete de 200. Y me dio mucha risa un tuit porque dice... para quitar a una mujer del billete de 200 tuvieron que poner a dos hombres. Sí, ¿no? Sí, me llegó el meme. Sí, me dio mucha risa, ¿no? La verdad es que dije, pues sí es cierto. Para quitar a una mujer tuvieron que meter 2 hombres en el billete de 200, me dio mucha risa. Sí, me llegó a mí también como meme. Fíjate lo que dijo Sor Juana hace ya mucho, y pensando en esto que me dices tú. Dice, de manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que no se entienda que el callar no es saber qué decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Es decir, no es que no hubiera que decir, no es que las mujeres no tuvieran que contar, es que no habían tomado la voz para decirlo. No quiero decir que, bueno, aparte podemos decir no se les había dado, bueno, pero además no la habían asumido. Entonces sí, el siglo XX... podemos leer un ensayo como de Virginia Woolf, como aquel famoso de Una habitación propia, en donde ya reflexiona sobre este nuevo papel que tiene que ir tomando estas mujeres que empiezan a acceder a las universidades. Claro. Y entonces cómo construir esa habitación propia, ¿no? Estas casas en donde la mamá tiene su habitación con su esposo, la cocina, el cuarto de estar con los niños, tal, pero no hay un espacio para la reflexión propia, para el pensamiento, para la producción. Y bueno, yo creo que pues las mujeres poco a poco nos estamos abriendo una manera de contar las cosas como a nosotros nos corresponde. Claro. Ni mejor ni peor, pero es otra visión, es otros sentimientos, es otra historia que quizá haya estado silenciada, como esta portada de Destierros, pero que bueno, estamos llamadas a complementar, porque pues es trunco, ¿no? No, claro. No hay una humanidad completa si la mitad de las voces están silenciadas, ¿no? Hay que acompañar. Y algo interesante es que también ya hace mucho se comentó que Occidente se había olvidado del cuerpo, que Occidente privilegió la razón. Y eso es un proyecto de modernidad también muy impulsado por los varones. Y entonces quizá la literatura femenina ha recuperado esa razón, pero también esa escritura también con el cuerpo, con la memoria, con los silencios, con la música, con lo que sucede dentro de las casas, lo que sucede debajo de la piel. Y bueno, pues hay que ventilar eso, tiene que acompañar a las historias de acción y de policías y de todo esto, que es padrísimo también, pero hay que ampliar.
Sí, claro, y sobre todo todo lo que la mujer tiene que decir, todo lo que la mujer tiene que expresar, todo lo que la mujer tiene acumulado, como tú acumulaste tanto tiempo para poder escribir, las mujeres también tienen muchas cosas que decir y que llevan acumuladas y que necesitan sacar. Y por eso yo creo que también es que viene esta generación de mujeres regiomontanas, así que vienen emergiendo y que vienen levantando la mano porque son justamente esa fuerza que ya las está impulsando a ellas. Sí, fíjate que también en poesía tenemos a Minerva Margarita Villarreal, que es la directora en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos gente como Gaby Cantú, que ahorita está en México trabajando, pero pues han ganado ya, Minerva pues tiene el Premio Bellas Artes de Poesía, igual que su esposo también. Entonces, bueno, pues me da gusto que no nada más en narrativa, sino también en poesía. Qué padre. Sí, que se esté despuntando. Qué bueno. Sí. La verdad es que muchas felicidades. Tenemos dos cosas para despedir el programa. Primero, una imagen que te queremos presentar, Gaby, que es importante porque me imagino que también es algo que te forma como escritora, algo que te inspira, algo que creo que sin lugar a dudas forma parte de tu esencia como mujer, como escritora y como regiomontana posiblemente también. Si no la quieres poner... ¡Ay, mi familia! Mira, tu familia, ¿no? Sí, ahí están bien chiquitos, ya están bien grandes ahora. Bueno, pues me imagino, sí, ¿no? Pero sí, ahí están. Mira, ahí están un poco ya más grandes, así es. Claro, son un motor, sin duda, ¿no? Por supuesto, sí. Fíjate que sí, la maravilla de escribir, entre otras cosas, además de que te lleva a conocer muchas personas y lugares y el gozo de hacerlo y todo, es que todo, mi familia, verlas crecer, acompañarlas en sus vivencias y también de ser esposa y todo, la vida misma, se vuelve tu materia prima para la escritura. Es más, ahorita entonces te haces viejo, pero la verdad, pues tienes más experiencias, más vivencias, más... todo eso se vuelve como tu capital, ¿no? Tu patrimonio para la escritura. Todo cae ahí. Sí, entonces sí, ellos han sido súper solidarios y me acompañan y quién sabe si ahorita me estén escuchando haciendo sus tareas. Yo creo que sí, seguramente que sí. Pero sí, ellas me acompañan y mi esposo también. Me imagino. Ahorita que vea a tu esposo creo que lo conozco, pero no sé. Ya después platicaremos, esa es otra historia. Y lo segundo, antes de concluir, hay una segunda cosa que queremos hacer. Pero en tus redes sociales, ¿dónde te podemos buscar? ¿Dónde podemos ver lo que decías ahorita en YouTube, en tu canal? ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo nos acercamos a Gabriela Riveros Elizondo y le decimos, oye, me gustó, quiero compartir? Porque eso es parte de esta nueva modernidad del escritor, ¿no? Eso es una maravilla. El poder interactuar con sus lectores. Exacto. Pues mira, en Facebook, mira, está mi hija en la foto. En Facebook como Gabriela Riveros o Gabriela Riveros Elizondo. Sí. En Instagram, pues también Gabriela Riveros, por ahí, mira, ahí están compartiendo. Sí, ahí está Facebook, ahí está tu Instagram, en Twitter. Estoy terminando una página también de autor para que también ahí me puedan escribir. Como un fanpage. Sí. Okay. Un fanpage o una página web. Entonces, bueno, creo que ya va a estar lista la próxima semana. Qué bueno, felicidades. Entonces, sí es fácil acceder si algo me quieren escribir o comentar, claro, y siempre respondo. Ahí estoy al pendiente. Bueno, pues ya prácticamente se nos acabó el tiempo, Gaby, y ¿nos cantas algo a capela? Y con eso nos despedimos, si quieres. A ver, ¿sí? ¿Sí? Oye, así como que bueno, está bien, necio, ya. En ninguna entrevista me han puesto a cantar, pero bueno, cantaré. Bueno, pues siempre había que llegar a una primera vez. ¿Qué te canto? Tantito la que tú quieras. ¿Un parrafito nada más? Sí, un pedacito y con eso nos despedimos. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de ayer y hoy. ¡Wow! Muchas felicidades.
Qué bonita voz, Gaby, felicidades. Un placer, de verdad, que hayas estado aquí con nosotros esta noche, de verdad, encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan. No, hombre, un placer. Talento, cultura, todo en una sola noche aquí en este espacio en donde hacemos justamente esto, comunidad. Gracias. Algo no dijimos. Si alguien quiere leer el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Ah, bueno, por favor. La novela está en Gandhi, en Sanborns, en La Ventana. Si ustedes no viven en la ciudad y quieren comprarla, también lo pueden pedir por internet y en 2 días lo tienen en su casa. En La Ventana los mandan y no te cobran, te llega a tu casa. También Gandhi los manda a domicilio. En los aeropuertos, en Publiarte, bueno, y los que viven fuera de Monterrey también, Gonville, El Sótano, en prácticamente todas partes. En todas partes, sí, en el Fondo de Cultura Económica. Sí, en todas partes. Y el poemario, sí tienen que meterse a la página de Vaso Roto, lo piden y les llega en casa. Mira, pero bueno, sí, pues ahí está la oportunidad. Mago, apúntale todas las marcas que dijo, por favor, para que le cobremos al fin. No, no es cierto. No es cierto. No pasa nada, Gaby, muchas gracias. Gracias. La mejor de las noches. Gracias también a ustedes que nos siguen a través de Canal 7 de Destel. Les agradecemos infinitamente el favor de su atención, como siempre, a todos los amigos de la zona citrícola, en Terán, en Allende, en Cadereyta, obviamente en Montemorelos. Gracias. En algunas partes de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás. Gracias. También en Facebook estamos como Dilo con Waldo Fernández González. En Twitter, Instagram y Periscope como @FDZWaldo. A nombre del propio Waldo Fernández, gracias. Margarito Gaspar en la producción, su servidor Eduardo Husseini. Que tengan la mejor de las noches, pásenla bien. Nos saludamos todavía el día de mañana, que aquí estaremos con ustedes. Gracias, pásenla bien. Buenas noches, bye.